Gloria a Dios y aleluya. Y a su nombre, iglesia. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Cristo vive, amén. Dale fuerte las palmas, las alabanzas. Somos la iglesia Jesucristo, Rey de Gloria, anexo Villa Violeta. Y como cada jueves estamos compartiendo la palabra del Señor en noche de enseñanza bíblica, amén. Hoy queremos compartir bajo el tema: cuando la verdad te confronta, el pecado se inquieta. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 11 al 13, nos habla la palabra del Señor, que el mismo Dios, que nuestro mismo Señor Jesucristo, aleluya, nos dirija. Cuando dicen amén. Amén. Y si quiere que Dios nos dirija, necesariamente la Biblia nos habla que tenemos que ser irreprensibles en santidad. Cuando dicen amén. Y a su nombre. Si tú me dices a mí, si tú confrontas a las personas que están caminando en la voluntad del Señor, necesariamente tiene que haber no en ti la santidad de Dios. Ahora vivimos un tiempo, un mundo en el cual lastimosamente a lo malo se dice bueno y a lo bueno se dice malo. Se estamos maquillando el pecado, la inmundicia, y eso no le agrada a Dios. Amén, iglesia. Ahora, en estos últimos tiempos se está levantando un patrón que se repite en toda la Escritura, y cuando uno lo mira en seriedad, entiende que el llamado de Dios cada vez es más a la santidad. Y a su nombre, iglesia. Estamos en 2026, año en el cual el Señor nos demanda santidad a todos. Todo hombre, toda mujer que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador de su vida, tiene que andar en santidad. No podemos ya empezar un año haciendo lo mismo que el año pasado, vivir una vida de tibieza espiritual. ¿Cuánto dicen amén? Y a su nombre. No podemos estar viviendo una tibieza espiritual, cayendo, levantándonos, cayendo. No. Eso es para el viejo hombre. Los hombres de Dios tienen que luchar, pelear por su salvación. ¿Cuánto dicen amén, iglesia? Ahora, eso se ve desde la antigüedad. Cuando una persona, un hombre, una mujer de Dios, proclama santidad al pueblo, a la iglesia, a todos los hermanos, a la familia, ¿cómo te toma muchas veces? Como religioso. ¿Cuánto dicen amén, iglesia? Oye, si ya llegó ese religioso, hermano César, que confronta el pecado. Oye, ya llegó la religiosa hermana Giovanna, que confronta el pecado. Oye, está religioso hermano Luis, que siempre habla de pecado, de volverse a Dios. Eso es para otros tiempos. Ahora ya no estamos bajo la gracia. Yo te pregunto, si la Biblia nos habla en el texto que hemos leído, irreprensibles en santidad, para estar delante de Él, ¿qué nos quiere decir entonces? Entonces me está diciendo que no podemos guardarnos en santidad. No, tenemos que ser irreprensibles en la santidad, guardarnos. ¿Cuánto dicen amén, iglesia? A su nombre. Ahora, los profetas antiguos fueron perseguidos, fueron despreciados, fueron hasta desterrados, señalados por muchos años. Y en los peores de los casos, y muchas veces sucedió, fueron asesinados, apedreados, decapitados, descuartizados. En esos tiempos así morían los profetas de Dios. Y a su nombre, iglesia. Ahora la mayoría ahora está buscando profecía. Oye, ahí viene el profeta tal. ¿Por qué? Porque ahora se está levantando, como hemos aprendido en algunas oportunidades, que hay profetas que proclaman bendición, estando en pecado. Y a su nombre, iglesia. Y eso no es así, hermanos míos. Claro, el profeta puede hablar de parte del Señor, pero también tiene que confrontar tu pecado, tu inmundicia. Todo eso vendrá a tu vida, amado hermano, hermana, si tú te guardas en santidad. Ahí sella la palabra y a su nombre. Pero si solamente te habla, va a venir bendición, va a venir prosperidad, el Señor te va a levantar, te va a llevar a las naciones, vas a ser lleno del Espíritu Santo, tantas cosas. Y no te habla de arrepentimiento, de volverte al Señor, de decir, hijo, ordena tu casa, ordena tu vida, cambia tu manera de ser, tu carácter. Entonces a veces somos engañados. Y a su nombre. ¿Y cómo somos engañados? Mira, un profeta de Dios no me ha dicho nada de mi pecado, entonces estoy bien. Y a su nombre. Pues cuántos locales cuando se un profeta que proclama mucha bendición, ahí está llenecito ese lugar. Pero cuando hay un lugar, un hombre, una mujer que demanda el pecado, al arrepentimiento, a veces ahí hablan de pecado nada más, no, mejor no hay que ir ahí, me confronta mi pecado, mi carne se inquieta. Por eso el tema de hoy, nuevamente repito, cuando la verdad te confronta, el pecado se inquieta. Entonces te arde, no, me está hablando a mí. Y a su nombre, iglesia.
Ahora, esas personas, hablando de los profetas, no fueron personas conflictivas, no, sino murieron porque traían la palabra del mismo corazón de Dios. Muchas veces que el pecado no soportaba. Por eso mayormente cuando el profeta hablaba al rey, a los hombres, ¿qué hacía el rey que también en piedad, en pecado? Muerte ese profeta. ¿Qué ha traído? ¿Ha traído bendición o maldición? Maldición, allá, muerte, no decapitación a ese profeta que no trae bendición a este pueblo. Por eso es necesario, hermanos, recordar que tenemos a un Dios 3 veces santo. ¿Cuántos dicen amén? Dale fuertes palmas, las alabanzas al Rey de Reyes. Entonces siempre tenemos que nosotros ir en esa línea. Donde tú vayas, amado hermano, confronte el pecado, habla del pecado, de volverse al Señor de todo corazón, porque estamos ya a puertas de que Cristo en cualquier momento venga. ¿Y cómo nos encontrará, hermanos míos? Amén. ¿Cómo estamos ahorita? ¿Cómo estás? Hace unos días estuve en un velorio y exhortaba también. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú andando en tus caminos? ¿Cómo estás? Y a muchos empezaron a cambiar su rostro, su cara, porque estaba siendo confrontado el pecado, aleluya. En lo espiritual los demonios se sacudían, los perros aullaban. ¿Por qué? Porque los demonios no soportan cuando alguien habla de volverse a Jesús, cuando dicen amén y a su nombre, no lo soporta. Pero cuando tu carne te habla de prosperidad, de abundancia, de estar así pasivamente, wow, todo bonito, todo contento, todo alegre, porque tu pecado no es confrontado y a su nombre. Ahora, lo tremendo de todas esas cosas que estamos viviendo el día de hoy es solo que esto es solamente poco. Llegará el tiempo, aleluya, antes que venga el arrebatamiento, que grandes congregaciones, grandes pastores, grandes profetas, grandes maestros se aparten de la verdad y empiecen a hablar de libertinaje. Y a su nombre, y a su nombre. Y estamos viendo, hermanos, cuántos ex adoradores, si tú ves en las redes sociales, cantaban, alababan santidad, predicaban santidad. Ahora ya lo han borrado eso de sus labios. Estamos en nuevos tiempos, ya no hay que hablar de eso. Ya Dios pagó todo, Jesús pagó todo en la cruz. Dios nos ama como somos. Y eso, como son grandes influyentes estos hombres, estas mujeres que lastimosamente se han desviado, ¿qué es lo que escucha la gente? Ah, mira, esa es palabra de Dios. Esa palabra que dice el otro predicador de volverse a Jesús, de arrepentirse, de volverse a Él, ese no es. Él sí, porque Él tiene multitud de millones de seguidores. Y a su nombre, iglesia. Por eso, ¿cuántas personas cambian de bando? Están guardándote en santidad, están luchando por tu santidad. Pero viene un hombre reconocido que se ha cambiado al otro bando, ya no predica santidad. Y eso es lo que hoy en tu carne ves. Sabía que así no era vivir los caminos de Cristo. Tenemos que vivir como en la gracia de Dios. Y ahí cambiamos de bando. Por eso, ¿cuántos predicadores, lastimosamente, hermanos, ya no predican santidad en los púlpitos? Ya no predican volverse a Jesús, arrepentimiento. Por eso debemos nosotros salir de ese estado y proclamar palabra de Dios, arrepentimiento, volverse a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale fuertes palmas al Señor, aleluya. Amén, iglesia. Cada uno de nosotros tenemos que proclamar volverse a Jesús. En Efesios capítulo 4, anoten, vamos a leerlo. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24. Mira lo que dice la palabra del Señor, hablando de lo que el Señor, aleluya, quiere para este año 2026 para todo el mundo. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24. Vamos a leerlo todo juntos. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, como dice, como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenas de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué sucede eso? Por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, escuchen, hermanos, esto es muy importante. Ahora estamos viviendo esto. Hombres y mujeres que antiguamente proclamaban la verdad de Cristo, proclamaban santidad en los altares, en los ayunos, ya no hay nada de eso. ¿Qué está sucediendo con esos hombres? Se han empezado a endurecer su corazón, han perdido la sensibilidad de Cristo. Ya Cristo, el Espíritu Santo ya no vive en ellos. ¿Y qué empiezan a proclamar? Una pasividad espiritual, de vivir así como estás. Así te vas a estar en tu pecado, en tu inmundicia, sin convertirte a Cristo verdaderamente, así te vas a ir al cielo. ¿Qué más dice? Sí, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se integraron a qué cosa? A la lascivia,
para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así. Escuchen esto, hermanos. Dice así nuevamente: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído, habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado, ¿qué dice? Del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de nuevo hombre creado según Dios, como en la justicia y santidad de la verdad. Mira acá como el Señor demanda santidad, y a su nombre, hermanos míos, y a su nombre. Hace unos días lamentablemente descubrí que un hombre erudito de otro país, un escritor muy famoso, que demandaba muchas veces el pecado, pero lastimosamente ha caído nuevamente de la gracia de Dios verdadera y ha empezado a escribir barbaridades, hermanos, de que ya no es necesario guardarse en santidad, que Dios Jesús ya pagó todo, Él conoce nuestra naturaleza pecaminosa y así no vamos a ir al cielo. Con tal que tú ya recibiste a Jesús, ya está todo pagado. Eso es mentira. ¿Cuánto dicen amén, iglesia? Tenemos que nosotros, dice la palabra, sacar todo deseo engañoso, todo deseo pecaminoso, toda impureza. ¿Y cuando a veces lastimosamente no sentimos eso? Cuando ya nos volvemos insensibles a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. En este caso, cambiarnos. Que es su nombre, hermano. No queremos cambiar. ¿Por qué? Porque estamos ya insensibles. Porque dejamos escuchar predicadores o enseñanzas que ya no te confronten tu pecado, que ya no te exigen que tú andes como Dios quiere. Entonces tu carne, como ha escuchado eso, se vuelve insensible y empieza a endurecerse su corazón. Y cuando escuchas que un predicador, un hermano, te confronta tu pecado, muchas veces te dice que eres un religioso, no tienes amor por las almas. Y a su nombre, iglesia. Y así muchas veces te enseñan así: el que confronta tu pecado no te ama. No, mentira, te ama, hermano. Y a su nombre, porque quiere que te vayas al cielo. Todo el trabajo de un pastor, un líder, es que sus almas, las ovejas, se vayan al cielo, hermanos. Ese es el verdadero galardón de todo pastor, líder, que las almas que Dios le ha entregado, las ovejas que Dios le ha entregado, se vayan al cielo, hermanos míos. Ese es el trabajo de todo hombre de Dios. Pero el hombre que no tiene ese deseo, no solamente de hablar, de llenar el lugar y sin confrontarte el pecado, entonces lastimosamente solamente te ve como algo pasajero aquí en la tierra. Bueno, si él se quiere salvar, que se salve, nada más. Yo solamente hablo lo que él oye, lo que le gusta, no confronto el pecado y listo, se acabó todo. Pero eso no es la verdad de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dios demanda que nos despojemos del viejo hombre pecaminoso, hermanos, y nos renovemos vistiéndonos del nuevo hombre, como creado por Dios, un hombre justo y en santidad. Y eso lo habla la palabra del Señor. Eso nos demanda para el hombre, pero a muchos les molesta, diciéndonos como religioso: nadie es perfecto, todos pecamos. Claro que sí, todo eso es mucha verdad. Nadie es perfecto, todos pecamos, claro que sí. Pero eso también nos debe alertar a nosotros no ser así. No podemos pecar deliberadamente, así como así. Eso no es, ese ya no es pecado, ya no decir no. Tenemos que guardarlos en santidad. ¿Cuánto dicen amén, iglesia? En los días de Cristo dijo algo que muchos citan, pero poco se entiende. Vamos a leer Mateo capítulo 11, 12. Vamos a Mateo capítulo 11, versículo 12. Amén. Ahí anótalo, ese texto bíblico. Mateo capítulo 11, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, dice la palabra del Señor, sufre violencia. Y los violentos, ¿qué dice la palabra? Lo arrebatan. Quiero decirte algo, amado hermano. Esa violencia que acá la palabra del Señor habla no es carnal. Escuchen esto. Muchos dicen no es carnal, hermanos. Esa violencia que Dios acá está demandando no es una violencia carnal. No, entonces mira acá, los violentos lo arrebatan. No es carnal esa violencia, sino es una invitación a volverse a Jesús. ¿Cuánto dicen amén, iglesia? El profeta Juan el Bautista proclamó duramente el pecado en esos tiempos, hermanos míos.
no se casó con nadie, y a su nombre Él demandó el pecado duramente. Por eso la Biblia nuevamente dice, Mateo 11:12, Jesús lo dijo: desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo van a arrebatar. Por eso, para cuando compartamos la palabra del Señor, salgamos a las calles, también tenemos que ser violentos. Pero no violentos carnales, sino una violencia de poder compartir la palabra del Señor, que Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Dale fuertes palmas al Señor, aleluya, amada iglesia, amén. Cristo viene pronto. Esa es la demostración de la violencia, aunque muchos no te entiendan. Como ayer nos echaron agua, quizás seguro por acá por una maldición, uno, uy, ¿por qué no se caigan estos fanáticos? Pero nosotros estamos hablando, predicando la verdad de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Muchos te van a acusar: oye, fanático, ahí están los fanáticos, mira, uy, con su palanca, ahí están los fanáticos, con su bombo, con su corbata, con su faldita de mamacha. Uy, mire ese fanático, esa fanática. No, es una violencia para que Cristo venga, pero no para que nosotros solamente nos vayamos, sino para que esas personas que escuchen también se vayan con ellos. Y a su nombre, iglesia, quien vive. Ahora, cuando nosotros proclamamos esa palabra con violencia, indudablemente los demonios están ahí, moviéndose en lo espiritual, para que las personas no escuchen la verdad de Cristo. Cuando dicen amén, iglesia, los demonios están armados, enojados, airados, hermanos míos. Cuando un hombre o una mujer proclama arrepentimiento, cuando un hombre o una mujer de Dios proclama: volveos a mí de todo corazón, aleluya, hay un momento espiritual fuerte. Los demonios se levantan poderosamente. Cuando dicen amén, iglesia. Pero cuando no hay demanda de pecado, no hay nada de eso, más bien, ¿qué hay? Fiestas mundanas, uy, parlantes a todo volumen, la carne está tranquila, y a su nombre, contento, nadie te dice nada. Uy, está poniendo reggaetón, mira, viene la salsa, uy, mira qué bonito. Pero cuando se prenden las alabanzas, cuando alguien te confronta el pecado, la inmundicia, tu suciedad, ¿cómo esas personas se tapan el oído y no quieren oírte? Te echan agua, te quieren hacer lo malo contigo. Y a su nombre, iglesia. ¿Por qué? Porque los demonios ahí están temblando. No quieren que escuchen esas personas que están atrapadas esas palabras de vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? El reino sufre violencia porque cuando Dios establece su gobierno en su corazón, ese corazón deja de negociar con el pecado, hermanos. Cuando un hombre o una mujer habla la verdad de Cristo, ese corazón empieza a ser sensible. Empieza a ser sensible a poder recibir la palabra del Señor. Un hombre, un profeta, un predicador, tiene la gran demanda, amados hermanos, de predicar la verdad de Cristo siempre, y a su nombre. Por eso esta casa tiene que ser formado así. No nos casamos con el pecado. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Claro que sí, vamos a tener misericordia con aquellos hermanos que quieren buscar al Señor y quieren agradar al Padre, pero no vamos a tolerar nunca al pecado, la inmundicia que manche este lugar, aleluya, porque este lugar es un lugar santo, y a su nombre, iglesia. Este es un hospital, claro que sí, hermano, pero van a restaurar, claro que sí, vamos a restaurar las almas que vengan en pecado, en inmundicia, en suciedad, todo eso bueno, pero el hombre y la mujer que lo toma mal, que ve mal todo eso, que en el pecado, no, yo tengo que vivir así. Entonces, lastimosamente, hermano, este no es tu lugar. Porque si tú quieres verdaderamente buscar al Señor, tiene que haber un arrepentimiento genuino, verdadero. Y si tú me dices, no hables de pecado, yo tengo que seguir hablando de pecado. ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte palmas al Señor, aleluya. Juan el Bautista es el ejemplo más claro de esto. Juan no murió por predicar cosas bonitas. Escuchen esto, hermanos míos. No murió por predicar cosas bonitas. Juan murió por confrontar el pecado específico, visible, público. Juan no toleró ver la inmundicia, hermanos míos. Él dijo en Mateo 14:4, ¿qué dijo? No te es lícito tenerla. Confrontó el pecado a esa reina y a su nombre, que estaba en adulterio, hermanos míos. Por eso nosotros, como hermanos en Cristo, no podemos tolerar el pecado, la suciedad espiritual, porque eso mancha, hermanos míos, todo lugar donde quizás viene un hombre o una mujer y no quiere cambiar, lastimosamente, mancha, malogra, da mal testimonio. Por eso es importantísimo el testimonio. ¿Cuántos dicen amén? No fue un mensaje general, escuchen esto. Acá vemos un profeta de Dios
que muchas veces no quieren escuchar. Cuando hay dos lugares, profetas de Dios que habla de santidad, poquitos van ahí. Pero un profeta de Dios que habla no de bendición espiritual, de que prosperidad, wow, la gente viene, va corriendo ahí. Pero un lugar donde el profeta habla la verdad de Cristo, pocos van ahí. ¿Por qué? Porque ellos no quieren escuchar su verdad, cómo está su estado espiritual. Y a su nombre, mis amados hermanos. No fue un mensaje, nuevamente digo, no fue un mensaje general en esa oportunidad, fue un mensaje claro al pecado, en el cual se inundaba en esos tiempos estos reyes. Herodes no quería obedecer, pero tampoco quería quedar mal cuando se le mandó el pecado, ¿no? En ese momento, en ese lugar, a los reyes que estaban en inmundicia, en suciedad. Pero, lastimosamente, como dice la palabra, tenía que alguien demandar esa inmundicia. Y ahí estaba el profeta ahí. Un hombre valiente, un hombre que demandó el pecado, la suciedad espiritual que se vivía en esos tiempos. Ahí, como vemos, si nosotros estudiamos la palabra, el profeta demandó el pecado de Herodías, que era la figura muy clara de la inmundicia, de la suciedad que estaba viviendo en ese tiempo el Estado de Israel. En ese tiempo había inmundicia total, suciedad espiritual. Pero ahí fue el mismo profeta de Dios hablando que necesariamente tiene que volverse al Señor. Por eso nosotros, cuando en algún momento salimos a predicar, no podemos callar nada, hermanos. Tenemos que hablar de santidad, tenemos que hablar de volvernos a Dios de todo corazón, tenemos que hablar, aleluya, del adulterio, de hablar de la inmundicia, de hablar de la fornicación, de la hechicería, de todo obra del diablo que muchas veces el mundo está metido. Y a su nombre tenemos que hablar de eso. Tenemos que hablar con la autoridad de Cristo. Por eso es importantísimo siempre que nosotros seamos hombres y mujeres de testimonio para poder hacerlo. Cualquiera no lo puede hacer, indudablemente. Por eso el Señor nos manda irreprensibles, y a su nombre. ¿Quién vive, iglesia? Para que tú hables con la autoridad de Cristo, tienes que ser un hombre o una mujer irreprensible. Para poder, que yo he salido de eso, yo he salido de aquello, ya no lo practico. Por eso te animo, aleluya, para que tú también lo hagas. Reciba a Jesús. Pero imagínate que estés igualito. El que está igual a medias, indudablemente cuando salga de hablar, no puede hablar de volverse a santidad. ¿Por qué? Porque él está igual, está a medias, no está practicando lo que él dice. Y aún hay momentos en el cual tanto se cauteriza tu corazón, hermanos, que tú incluso puedes hasta hablar de santidad, hablar de pecado, de inmundicia, pero tú estás mal, que tú estás sucio. Pero Dios muestra el pecado a su debido tiempo. ¿Cuánto dicen amén? Y vemos así que el mismo Dios saca a la luz el pecado, la inmundicia. Por eso es tan importante, hermanos, andar en el temor de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Dale fuertes palmas al Señor. Cuando Juan fue decapitado, el mensaje fue claro: si denuncias, te cortamos la cabeza. Aunque no es literal en estos tiempos, el espíritu demoníaco ahora es activo igual. El enemigo no quiere que de tu boca salga bendición, arrepentimiento a las personas, hermano. No quiere el enemigo, quiere callarte como sea. No quiere que hable de santidad. Por eso muchas veces, usados por el enemigo, hasta te insultan, te pueden echar agua, te cierran la puerta para bajonearte. Pero eso no puede detenernos. ¿Cuánto dicen amén? No puede detenernos, hermanos míos. Más bien tenemos que ser impulsados. Estamos siendo vituperados por servir a Cristo, por hablar la verdad. Y eso es un galardón para cada uno de nosotros, hermanos míos. Y a su nombre. Por eso es importantísimo que nosotros, cuando salgamos a las calles, debemos salir, aleluya, con la autoridad de Cristo, que estamos con Él. Que estamos, así vengan los hechiceros, te maldigan, tú estás con Cristo, hermanos. Tú estás con Cristo. Así te echen tierra de muerto, te maldiga, oye, ¿sabes qué? Te vas a secar, ahora vas a ver, te voy a hacer una mesada, predicador, yo estoy con Cristo. ¿Cuánto dicen? Yo estoy con Cristo. No pasa nada, tranquilo, va bien, que se va a secar vas a ser tú, porque tú me has maldecido a mí. La Biblia dice, y mi Padre ha prometido, bendeciré a aquellos que te bendicen y maldeciré a aquellos que te maldicen. Ahí está la palabra. Así que el que te va a ir mal va a ser a ti y a su nombre. Cuando el evangelio te confronta el pecado,
Escuchen esto, cuando hay un evangelio que no te confronta el pecado, no es evangelio, no es buenas nuevas, no es buenas noticias. No te olvides de esto, porque Cristo no vino a decorar vidas, sino a salvar almas y a su nombre. Muchas veces lastimosamente hemos errado. Te ves todo bonito, esto, aquello. No, tienes que hablar de pecado también y a su nombre. A veces personas vienen a Cristo y escuchan, no, todo te va a ir bien, esto va a solucionar todo. Eso es claro que sí, eso es bueno hablarlo. Pero lo principal no tienes que hablar, que esas personas tienen que arrepentirse de su mal caminar, de su mal andar, de su mal camino. Tienes que arrepentirte para que Dios restaure tu matrimonio. Tienes que arrepentirte tú primero. No quiero arrepentirme, solamente quiero que arreglar mi matrimonio. No, así no es. No, ora por mí, estoy enfermo, ora por mí, pero reciba a Cristo. No, hermano, después, ahora quiero sanarme. No, así no funciona. Y a su nombre. Por eso es importante recalcar siempre la palabra de Dios, que Dios vino a dar vida en abundancia en aquellos hombres y mujeres que se arrepientan de su pecado. ¿Quién vive? Por eso Jesús mismo predicó: arrepentidos. Marcos 1:15, hermanos. Una de sus primeras palabras de Jesús cuando inició su ministerio evangelístico. Salió a evangelizar. No dijo, todo va a estar bonito, todo va a estar alegre. No, arrepentidos. Arrepentidos. Aún los apóstoles también, Hechos 2:38, también hablaron de arrepentimiento. Hechos 2:38, también lo mismo. Su maestro, ¿quién fue? Fue Jesús. Y como Jesús fue su maestro, los apóstoles también hablaron de arrepentimiento. Igualmente, ¿qué sucedió? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo, él vino a enseñar. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Y como vino a enseñar, el apóstol Pablo, él dijo: todo el consejo que dice la palabra, yo no he cesado de anunciarlos. Por eso el trabajo también de todo líder espiritual es hablarle la verdad de Cristo, todo, sin maquillaje. Si estás en pecado, te vas a ir al infierno, indudablemente. Si mueres así en pecado, vas a morir. No más podemos maquillar, no, así como estás, así vas a ir al cielo. Mentira, nos hacemos mentirosos nosotros los predicadores. Por eso el apóstol Pablo dice: yo no rehuí a ninguna manera hablarle. Él le he dicho todo lo que el Señor me ha enseñado. ¿Cómo es el verdadero caminar de Cristo? Y ese es el trabajo que tiene que hablar todo predicador, todo hombre de Dios. No podemos maquillar el mensaje, las enseñanzas, para que las personas no se vayan de aquí. A veces los predicadores, no, mejor no le hablo, usted está en pecado, tiene 2 mujeres, mejor no le hablo nada de eso, porque si no, tenemos que hablar la verdad de Cristo. Hijo, ¿sabes qué? ¿Quieres ordenar tu vida? Sí, mi hermano, muy bien, hijo. Lo primero que tienes que hacer es dejar tus 2 mujeres. Hermano, mis 2 mujeres, quítame todo. Así me ha hablado. He hablado muchas veces. Hermano, todo menos mis 2 mujeres. Y a su nombre. Así hay hombre. Quítame todo, que todo, pero mis 2 mujeres, hermano, por favor, eso no quiero dejarlo. A las 2 las amo. Y a su nombre. Tú no estás apto todavía para seguir a Jesús. ¿Quieres seguir en tu mundicio? No, hermano, pero yo puedo apoyar acá. No, tienes que buscar al Señor. Volverte a Cristo. Amén, iglesia. Por eso es importantísimo eso. La palabra del Evangelio es como una espada. Hebreos 4:12. Y a su nombre. Todas las personas, amados hermanos, cuando escuchan la palabra es como una espada, aleluya. Hermano, estamos predicando un lugar grande, claro que sí, las personas están escuchando, están oyendo, hermanos. Y es como una espada que te clama y ¡plum! Y a su nombre. Es una espada, hermano. Quieras o no quieras. El día de ayer, las personas de mi familia han escuchado la palabra. ¿Por qué te han escuchado agua? O porque está bonito, uy, qué bonita la palabra. No. Hay un mover espiritual que lo trastorna. Y a su nombre, hermanos. Hay un momento, pero cuando alguien canta, uy, qué bonito, no hay nada de confrontación de pecado, nada de volverte, uy, la gente está bonito, uy, qué bonito predicador, uy, papito, qué bonito predicador, no hablas nada de pecado, uy, qué bonito, y a su nombre. Por eso el verdadero predicador, el hombre de Dios, el evangelista, tiene que hablar del pecado, de volverse al Señor de todo corazón. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la Biblia, nuevamente repito, el reino sufre violencia, porque el pecado no quiere perder terreno, hermanos. El pecado no quiere perder terreno. Cuando entras un predicador, escuchen esto, cuando un predicador entra a una casa, todas las personas ahí están en pecado, en inmundicia. Quizás una nomás ha ganado ahí, ha decidido seguir a Cristo. Pero todo ese grupo, si una familia viene en 8, tú tienes que enfrentarte con esos 8 que están en pecado, hermanos.
¿Y cómo lo vas a enfrentar? Por medio de la oración, pero también por medio de la enseñanza, hermanos míos, para que se vuelvan de sus malos caminos. Pero si tú desde el principio, hablas simplemente de no estar viviendo así como así, las personas aprenden. Por eso en todos lugares, aún en la casa de oración que estamos hablando, con todas las hermanas que he hablado personalmente, les hablo de pecado. Tienen que dejar el pecado, esa vida cómoda que tienen. Eso no es seguir a Cristo. Y las personas van, hermano, no pensamos que era así allá, pero ahora vemos que no era así. ¿Cómo seguir a Cristo? Por eso es importante desde el principio, hermanos, desde que están bebitos espirituales, hablarles la verdad. No esperar, no, se pueden ir los hermanos. No. Todo aquel discípulo de Cristo no se va a ir. ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte palmas al Señor, amén. Y a su nombre. Ahora, tranquilo, me falta poco. Uno de los primeros misterios que habló Jesús muchas veces está en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 28 al 36. En este pasaje bíblico, nuestro Señor Jesús, Juan capítulo 6, 28 al 36, se presenta como el pan de vida y el agua de vida. Y en ese tiempo, hermanos míos, presentarse así era una locura, y a su nombre, que aún dice la palabra, ni los mismos discípulos que lo seguían, una gran multitud, lo recibieron a bien, hermanos. Empezaron, dice la palabra, a murmurar del Señor Jesús. Vamos a leerlo, Juan 6, 28 a 36, para que podamos entender. Escuchen, hoy día es noche de enseñanza, ¿ven? Falta poco, pero igual tenemos que avanzar con mucho amor. Juan capítulo 6, 28 a 36. Aquí nuestro Señor Jesús se presenta como el pan de vida y el agua de vida. Vamos a leerlo. Juan 6, 28 a 36. Entonces le dijeron, mira, por eso es importante estudiar, para que veas tú cómo contestar algunas preguntas que el mundo a veces te hace. Dice así: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Señor Jesús, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer yo para apartarme del pecado, de la inmundicia, para seguir a Jesús? ¿Qué tengo que hacer? Mira, el mismo Jesús respondió Jesús, le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en Él, el que ha enviado. Número uno, ¿en quién? En Jesús. Le dijeron entonces, ¿qué señal? Escuchen, ¿qué señal? Mira, ahí vienen las preguntas, a veces te preguntan, ¿qué señal, aleluya, no, pues haces tú? Mira cómo le empieza, es igual, a veces cuando tú predicas la palabra, a veces te vienen así como poco, oye, este chiquitín, ¿qué me va a enseñar? O yo soy un hombre empresario, ¿qué me va a enseñar? A ver, ¿qué me vas a enseñar? A veces te hablan así. Igualmente a Jesús también lo hicieron así. Vamos a leerlo pues. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Escuchen, mira cómo le hablan a Jesús ahí. Suena un poco fuerte, le demandan fuerte a Jesús. ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy, ¿qué dice? Ahí se presentó Jesús, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, ¿qué dice la palabra? No tendrá sed jamás. Ahí se está presentando Jesús como el pan de vida y como el agua de vida. ¿Qué más dice? Más os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. De su nombre, gloria a Dios. Jesús se reveló ahí en una gran multitud que él era el pan de vida, pero corazón duro, hermanos. ¿Y así en estos tiempos o no? Corazón duro, que empiezan a preguntarte, oye, pero Patricio, ¿cómo es esto? ¿Cómo es aquello? No te creo, que me vas a enseñar tú. Oh, siervo César, ¿qué me vas a enseñar en esto? Empiezan a demandar. Mira, pues yo le digo, si al mismo Jesús le empezaron a recriminar, a preguntar así con soberbia, porque vamos a decir, ¿qué es esto? ¿Qué es ley? ¿Cómo hace? ¿Cómo es esto? Le dijeron así, ¿cuánto más serán nosotros, hermanos? Por eso este mundo está peor cada día, y a su nombre. Jesús hablaba
sobre este misterio revelado, pero no le creyeron, hermanos. Por eso en Juan 6, 47 y 48, que dice más adelante, ¿qué nos dice ahí? De cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Empieza ahí a hablar Jesús, escuchen esto, otro misterio más. A mostrarse Jesús como la vida eterna y a su nombre. Yo te pregunto, ¿eso es de valientes o no? Eso es de valiente. Tú tienes un Jesús valiente. En ese tiempo, ¿quién te va a hablar de vida eterna, hermanos? ¿Quién te podía hablar de vida eterna en ese tiempo? ¿Quién pudo haber tenido la autoridad de hablar de vida eterna? El único que lo podía hacer era Jesús. Pero aún así, la gente no le creyó, hermanos, y a su nombre. Y más aún, escuchen, el tercer misterio, cuando Jesús empezó a hablar de la resurrección, hermanos. Aquí en estos textos bíblicos que estoy compartiendo, el Señor estaba enseñando a nuestro Señor Jesús de tres grandes misterios, que Él es el agua de vida, el pan de vida, está hablando de la vida eterna y también empieza a hablar de la resurrección. Juan 6:40, vamos a leerlo, más abajito está. Juan 6:40, mira cómo habla nuestro Señor Jesús. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día que dice postrero. Yo te pregunto, ¿estaba hablando de un misterio o no? Estaba hablando de un misterio, hermanos. Si tú nunca lo has visto así de esa manera este texto bíblico, Jesús estaba hablando de misterios que ni un ser humano podía hablar en esos tiempos, de resurrección, de vida eterna, hermanos. Pero lastimosamente no le creyeron a la persona y a su nombre. No le creyeron. Este está loco, este Jesús, este está loco. Igualmente, ¿qué nos toman a nosotros? De locos. ¿Cuánto dicen amén? Oye, no tienes nada que hacer, mamita. Oye, papito, no tienes nada que hacer, no estudias. Oye, ¿qué es acá tan de noche tocando puertas? Oye, miren, están los locos, aleluya, cantando un Dios. Imagínate, hermano, hay así personas en estos tiempos, corazón duro, endurecido, que no tienen templanza de poder siquiera decir, están adorando a Dios mío. ¿Por qué no lo pueden decir? Porque ellos no lo conocen. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y no lo pueden decir porque no lo conocen, hermanos. Acá nosotros sí lo conocemos. ¿Cuántos dicen amén? Dale fuertes palmas al Señor, amén. Nosotros conocemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque ellos viven en nosotros, hermano, y a su nombre. Siguiendo con la palabra del Señor que estamos aprendiendo entonces, a pesar que Jesús se presenta como el agua de vida, se presenta como el pan de vida, se presenta como la vida eterna, se presenta como la resurrección de los muertos, no le creyeron. ¿Qué hicieron las personas ahí? Empezaron a murmurar. Vamos a leer Juan 6, 41, 42, ahí nomás está. Dice así la palabra del Señor. Murmuraban entonces de él los judíos. ¿De quiénes murmuraban los judíos? De Jesús y a su nombre, porque había dicho, mira, ¿por qué murmuraban los judíos? Tal como les decían los misterios. Murmuraban porque dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, mira cómo empezaban a hablar, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo es descendido? Y a su nombre, hermano. El mundo no entiende, hermanos míos. No puede entender lo espiritual, y a su nombre. ¿Cuándo lo entendemos? Cuando recibimos a Jesús. Yo tampoco lo entendía, y creo que ninguno de nosotros, antes de recibir a Jesús, no lo entendíamos, hermanos. ¿Qué vas a entender los misterios de Jesús, pues? ¿Qué habrá pasado por la alabanza por acá? No, te habrán tocado las puertas, no, todavía. Pero ahora conocemos a Jesús, cambia la situación, y a su nombre. Lastimosamente muchos no le creyeron y empezaron a murmurar. Y lo peor de todo, hermanos, cuando leímos, empezamos a hablar de los gentiles, pero luego empezamos ya a carcomer a los discípulos. Juan 6:60. Estamos avanzando falta poquito. Juan 6:60 dice así: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Los mismos discípulos de Jesús empezaron también a dudar, no hablando de los 12 indudablemente, sino los discípulos que estaban ahí empezaron a poder dudar. Wow, como estaba hablando de estos misterios de tu Señor Jesús,
empezaban a decir, oye, pero tiene razón, ¿no? Si nosotros conocemos que este hombre, su padre es Mateo, perdón, no, es José, tiene María, entonces, ¿verdad? No. Entonces los mismos discípulos, no los 12, sino los otros discípulos que estaban con él, empezaron a dudar. Igualmente hasta el día de hoy, hermanos, hoy el mundo está así. Cuando los misterios son revelados para que el hombre deje el pecado por medio de Jesús, muchos dicen, no es así, y a su nombre. Y es ahí donde muchos murmuran de los predicadores que hablan de este misterio, que reciban a Jesús como su Señor y Salvador. Cuando hablamos muchas veces que solamente hay un camino, cuando hablamos que Jesús es el pan de vida, cuando hablamos que Jesús, todo aquel que recibe tendrá vida eterna, muchos piensan, no, se acaba todo y acá morimos, se acabó todo. No, no, hermanos míos, nosotros sabemos que no es así, pero el mundo no lo entiende cuando dicen amén. Aún muchos discípulos cambiaban la palabra diciendo, ¿quién podrá oír esta palabra? Mejor la cambiamos y la ponemos muy suave. Hoy en estos tiempos estamos iguales, hermanos. Hombres y mujeres que un tiempo predicaban la verdad de Cristo, nuevamente han cerrado su boca. Y ahora solamente hablan de prosperidad, de levantarte, de ungimiento, de bendiciones, pero no hay conversión de tu pecado, no hay un nuevo nacimiento espiritual en tu vida, y eso no le agrada al Señor y a su nombre. Pero lo que no saben es que Jesús sabe, escuchen esto, Jesús está enterado quiénes son los hombres de Dios, las mujeres de Dios, que hasta el día de hoy no paran de hablar la verdad de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Él lo sabe, hermanos. Él sabe quién se ha apartado, se ha alejado de su verdad. Y Él sabe hasta el día de hoy quién está hablando la verdad de Él, su verdad. Cómo encaminarse a los caminos del Señor. Juan 6:61 dice así, vamos a leerlo. Sabiendo Jesús en sí mismo, por eso Jesús sabe todo, hermano, no podemos engañarle. Dice así, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, escuchen, ¿esto os ofende? Mira, Jesús se paró y, ¿esto te ofende? Lo que te estoy hablando de tu pecado, tu inmundicia, tu suciedad, ¿te ofende? Y yo te pregunto en esta hermosa noche, ya voy a estar terminando, cuando alguien te habla de tu pecado, de volverte al Señor, si te ofende, si te empiezas a renegar, si empiezas a decir, este hombre, esta mujer me está acusando de mi pecado, de inmundicia, entonces no te estás ofendiendo de mí, estás ofendiéndote de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Por eso es importante, mismo Jesús sabe, hermanos, qué predicadores te están hablando la verdad y qué predicadores no están hablando la verdad. Jesús sabe qué pastor está enderezando los caminos para que esas personas que lo escuchen, que lo oyen, vayan con Él. Pero en algún momento, hermanos míos, todo predicador, todo profeta, todo maestro que no ha invitado al pecado a salir al mundo, déjame decirte que no quedará impune. Y a su nombre no va a quedar impune. Llegado el tiempo, llegado el momento, en el tribunal de Cristo, esas personas que nunca hablaron o en todo caso dejaron las sendas antiguas de proclamar el pecado de la inmundicia, serán duramente castigados, hermanos, porque esas personas, sabiendo la verdad, maquillaron y no dejaron que esas personas busquen del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte palmas al Señor, amén. Ya para ir terminando, Juan 6:66. ¿Quién debo ser yo, hermano Luis? ¿Serás este? Juan 6:66 dice así. Desde entonces, pocos dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Escuchen esto, es fuerte, hermanos míos. Cuando hay un predicador que te llama la atención por tu pecado, por tu inmundicia, por tu caída, no es porque quiere destruirte, sino porque te ama. Pero si tú te empiezas a ofender, si tú te empiezas a decir, no, acá no hay amor, y muchos tomamos la mala decisión de qué cosa, de huir, de escapar, de correr de la iglesia, así como lo hicieron estos hombres, y a su nombre. ¿Qué hicieron estos hombres? Andando con Jesús, los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Y quiero preguntarte en esta noche,
Quizás tú serás uno de ellos que quiere dejar a Jesús por seguir pecando y a su nombre. ¿Cuántas personas lastimosamente sucede así? Te hablan de Cristo para que dejes el pecado y no lo quieren hacer. ¿Qué hacen las personas? Lo dejan a Jesús. Pero hay otras personas también, hombres de Dios, que Dios quiere hacer grandes cosas con ellos y lo hace, lo hace, lo hace. Acá hay uno, y sé que muchos de ustedes también. Juan 6, 67, 68. Miren lo que dice. Dijo entonces Jesús a los 12, escuchen, ya los discípulos se habían ido, pero habían ahí los 12 discípulos que estaban con él, con Jesús. Quedaban ellos, dice así, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Mira, Jesús se paró. Por eso, hermanos míos, la demanda para los colaboradores, para los servidores, para la iglesia de hoy que quiere hacer bien las cosas, la demanda para el año 2026 es más fuerte, y a su nombre es más fuerte, la demanda es más fuerte de guardarnos en santidad. ¿Qué tal si en medio año viene Cristo? ¿Quién de servidor no nos está preparando para su venida? Maldición va a caer. Y Dios va a decir, hijo Luis, yo te puse una grey, yo te puse un redil, y nunca hablaste de volverte a Jesús, no hablaste nunca de arrepentimiento, de dejar el pecado, de inmundicia. ¿Acaso el Señor no me va a demandar eso? Y a su nombre. Pero si yo les he hablado la verdad, yo estoy limpio ya de pecado, y aquí quedan ustedes si dejan el pecado o no dejan el pecado. Pero yo ya estoy lanzando la palabra acá, la enseñanza, y acá Jesús mismo lo está enseñando también. Lo dice así nuevamente. Dijo Jesús a los 12, ¿queréis acaso unir también vosotros? Y le respondió un valiente, así como acá hay muchos valientes también, como Pedro le dijo así, Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabra de vida eterna. ¿Cuántos se representan como este hombre? ¿Cuántos se representan como este hombre? Dale fuerte palmas al Señor, amén. ¿A dónde iremos? Aleluya. Yo hace años atrás, desde el día en que recibí a Cristo en mi corazón, desde que recibí a Jesús, un día el Señor me dijo, ¿a dónde me dejarás? ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde iré? Si dejo a Cristo, 17 años lo botaría así, al tacto, hermanos, de servicio. ¿A dónde iría yo? ¿Qué haría sin Cristo? Y tú ponte a pensar, ¿qué haría sin Cristo, hermanos míos? Y hoy el mundo, muchas veces, esta palabra lo toma en poco, pero también hay un remanente cuando dicen amén. Hay un remanente, aleluya, que anhela celosamente la santidad de Cristo. Anhela guardarse totalmente para su Señor. Y ese anhelo, aleluya, ¿qué te va a hacer? Estar con Jesús. Llegado el tiempo, aleluya, el Señor premiará nuestra obediencia, premiará nuestro actuar. Que aunque vino tentación, vino muchas cosas para nuestra vida, nosotros nos hemos apartado del Señor. Nos hemos guardado para nuestro Señor. Nos hemos guardado celosamente para Él nada más. Pero también, lastimosamente, va a haber castigo para aquellos hombres, para aquellas mujeres que lastimosamente dejaron a Jesús, hermanos míos. Y ahí va a ser, dice la palabra del Señor, el lloro y crujir de dientes. ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte palmas al Señor. Quiero ir concluyendo diciendo estas palabras. Que hoy más que nunca, escuchen esto es para todos, para el pastor, para el líder, para todos. Que hoy más que nunca necesitamos recuperar el temor a Dios y a su nombre. Hoy más que nunca necesitamos recuperar ese temor de guardarnos en santidad en todo lugar. En la iglesia, amados hermanos, todos somos santos y a su nombre. Pero afuera, ¿cómo eres? ¿Cómo eres afuera? ¿Eres el verdadero hombre de Dios que predica, que ora, que ministra? El mismo salmista, ¿cómo eres? Y a su nombre. Muchos lastimosamente estamos perdiendo ese temor, hermanos. Segunda de Corintios 7:1 dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos en qué cosa, en la santidad y en el temor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte palmas al Señor, aleluya. Hoy, en esta hermosa noche, la demanda de santidad y de temer a Dios es mucho más para nosotros, hermanos. Muchísimo, muchísimo más. Por eso Dios te cela con un celo santo, porque Dios quiere que tú estés arriba en la boda del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren estar en la boda del Cordero? Amén. Dale fuerte palmas y vamos a ponernos de pie. Y vamos a agradecerle por esta palabra al Señor. Si el Señor te ha hablado, aleluya, ponte sobre tus pies
Y pídele al Señor ahí que te dé las fuerzas para seguir guardándote en santidad, para apartarte de toda inmundicia, de toda suciedad espiritual, para alejarte, aleluya, de toda impureza sexual, de toda desorden, aleluya, del cual muchas veces estamos prestos para caer. Nadie, aleluya, nadie puede decir yo no tengo esa lucha. Claro que sí lo tienes, aleluya, pero muchos lo tenemos escondidos, guardados. Y a veces cuando la carne, aleluya, está sumergiéndose, soltándose de Cristo, empieza a fluir, hermanos. Ahí empieza a orar, dile: Señor, quiero estar contigo, Señor amado, dile. Vamos, iglesia, para toda esta palabra, así para mí, que tenemos que estar en santidad, que debemos seguir en el temor de Cristo, aleluya. No es por el bien de nosotros, claro que sí, hermanos. Ahí cierra tus ojos, dile ahí: Señor amado, vuelve, Señor, bendito Dios, ese temor en mí, aleluya. Oh, Shabbat. Oh, vamos, iglesia, vamos. El Señor hoy nos demanda santidad, nos demanda, aleluya, apartarnos de toda inmundicia. Pero no lo podemos solos, iglesia. Necesitamos a Jesús, amada iglesia, para poder hacerlo. Siervo que dijo: solo no lo puede vencer, hijo. Necesitas a Jesús. Yo no puedo solo, siervo, yo no lo puedo solo. Yo todos los días necesito a Jesús. Siervo de Cristo, solo no puede vencer el pecado, aleluya. Necesitamos a Jesús todos los días de nuestra vida. Ahí empieza a orar, quebrantar tu corazón. Empieza a quebrantar tu corazón, aleluya. Ya no puedo ser igual, y ya no quiero ser igual. Vamos, renuévame, Señor. Dile. Tu corazón. Vamos, dile. Porque todo lo que hay. Levanta tus manos. Dentro de mí. Oh, macha. Necesitas ser cambiado. Yo necesito ser cambiado todos los días, dile al Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Oh, sí, Señor amado, tú estás aquí, Señor, bendito Dios. Vamos, dile. Señor Jesús. Ahí está nuestro Señor Jesús. Ahí está, empieza a quebrantar la iglesia. Vamos, hermana Luz Piña. El Señor te conoce, aleluya. Sabe tus luchas, hija. El candela se nos aumenta, aleluya. Oh, poderoso Rey. Tu corazón. Ay, mi hermano Fernando, levanta tus manos, siervo. Es tiempo de que te levantes, ministro, aleluya. Oh, babashika, necesito ser cambiado, Señor. Oh, Señor. Todo lo que hay dentro de mi corazón. Vamos, dile. Necesita más de ti. Oh, Señor. Todo lo que hay. Ahí empieza a decirle al Señor: necesito todos los días de ti, Señor amado. Ay, mi hermana Giovanna, dile: Señor, aleluya. Aquí está tu sierva, Padre. Ayúdame a seguir adelante, aleluya. Ay, mi hermana Luisa, mi hermana Esther, aleluya. Dentro de mí. Todos necesitamos de Jesús. Ay, mi hermana Jenny, siervo César, aleluya. Todos los que estamos aquí en esta noche, todos necesitamos todos los días del Señor Jesús. Ay, mi hermana Batina, fortalécete ahí, aleluya. Oh, Shikarababasha. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Padre. Te pido en el nombre de Jesús, Señor amado, que guardes esta enseñanza. Vamos, ayúdame a orar. Y dile: Señor amado, ayúdame a guardar esta palabra en mi corazón, Señor. Que cuando el pecado venga, aleluya, a visitarme, cuando venga la tentación, la inmundicia, la suciedad a mi vida, Señor, yo corra, huya, Señor, de toda suciedad. Ayúdame, Padre, dile ahí, a guardarme en santidad, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, donde me encuentre, donde esté, donde ande, donde camine, aleluya. Aún en mi forma de hablar, en mi forma de dirigirme, Padre, ayúdame a guardarme en santidad, Señor amado. Oh, poderoso Rey, gracias, Señor, te doy por esta palabra, por tu enseñanza, Señor. Que esta palabra sea guardada en el corazón de todos mis hermanos, bendito Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos.
Amén, amén. Dale fuerte palmas al Señor. Fuerte las palmas, aleluya, y a su nombre. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Fuerte las alabanzas, amados hermanos. Sigámonos guardándonos en santidad. Amén. La demanda es para todos. Para todos, hermanos. Nadie se salva, hermano. Tú te salvas, hermano Luis. Yo no me salvo, hermanos. Y a su nombre. Escuchen esto, hermano, pues ustedes tienen que estar orando por este servidor y por todos los servidores que proclaman santidad. Oren por ellos, hermanos. Amén. Porque muchas veces nosotros somos tentados, el enemigo quiere tumbarnos. Tú proclamas santidad, no, tú proclamas volverse a Cristo. Ahora vas a ver, viene la tentación, viene la debilidad. Por eso tienen que estar orando, hermanos. Y a su nombre, y a su nombre. ¿Cuánto van a orar por el siervo Luis? Dale fuerte palmas al Señor. Gracias por sus oraciones. Gracias, amados hermanos. Y bueno, con mi persona será hasta una nueva oportunidad. Amén. Invitamos a la sierva que está en dirección. Bueno, muchas bendiciones a todos los amigos que nos ven en las redes sociales. Guárdense en santidad. Este es el consejo de parte de este servidor Luis Carrillo. Muchas bendiciones. Dios lo bendiga. Ponte las alabanzas. Aleluya.